no hay mayor detalle en la dinámica de esta exposición. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a analizar, que vamos a charlar, pues son las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Un vistazo hacia el futuro. Y bueno, antes de que empecemos como tal en materia, pues bueno, hay que tratar de desentrañar pues este título, ¿no? Digo, las normas oficiales mexicanas pues son ampliamente conocidas por todos nosotros, ¿no? La realidad es que son o rigen más bien la práctica médica diaria, junto con otros complementos como son las guías de práctica clínica, los algoritmos, la literatura, ¿sale? Sin embargo, pues hay que entender que las normas oficiales mexicanas, pues bueno, pues son como que el máximo estatuto a nivel legal en nuestro país y durante el cual, pues bueno, tiene que ser de observancia obligatoria, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, vamos a entrar un poco más en terreno, pero pues bueno, vamos haciendo un parteaguas, ¿no? Cuando hablamos de un vistazo hacia el futuro, pues no hablamos de unos 3 años, unos 5 o 10, ¿no? Más bien hablamos incluso dentro de meses. Pues como nosotros bien sabemos, la realidad es que la medicina, lo que hoy es nuevo, sí, mañana puede ya no serlo, ¿no? Puede ser obsoleto. Entonces, la realidad es que la medicina es de las ciencias que van evolucionando constantemente y actualizándose, ya sea en parámetros, ya sea en métodos diagnósticos, en tratamientos, sí, pero siempre va en constante evaluación. Y eso es algo que vamos a ver a lo largo de esta charla, porque la realidad es que tanto guías de práctica clínica mexicanas como las normas oficiales, pues llevan bastante años de retraso a comparación de otros estándares internacionales como las guías americanas, ¿no? O las guías internacionales. Entonces, la realidad es que basarnos como tal en nuestra práctica médica netamente en ellas, pues no se puede, ¿no? Al final de cuentas vamos a ver a lo largo de esta charla cómo se va complementando y el por qué va surgiendo ciertas controversias en ellas, ¿vale? Entonces, igual, independientemente vamos a abordar un paréntesis, un pequeño tema acerca de un tema muy controvertido que se suscitó a mediados de este año, ¿no? La cancelación de 34 normas oficiales. Entonces, pues bueno, aquí solamente hago un paréntesis que vamos a analizar esta cancelación desde un punto de vista médico-legal, ¿sí? No vamos a entrar en temas ni de política ni otros temas que puedan generar ciertas controversias. Simplemente las vamos a tratar de analizar desde la implicación que va a tener o que tiene este asunto en nuestra práctica médica. Y bueno, antes que nada tenemos que entender que es una norma oficial mexicana, ¿sí? Nuestra norma, pues, va a tener como finalidad primero regular, ¿sí? Y cuando hablamos de regular estamos hablando de establecer o de fijar reglas, ¿sí? Como bien lo mencionaba cuando empezábamos esta charla, las normas oficiales mexicanas son como que el top, ¿no? De lo que empieza a ser obligatorio, ¿no? De ahí va partiendo en escalones hasta complementarse o incluso empatando una norma con una guía de práctica clínica o una guía de práctica clínica haciendo referencia a una norma y todo eso, ¿sale? Entonces, lo principal de las normas, pues es regular, ¿sí? En general, ¿sí? Cuando ya hablamos de las normas oficiales en materia de salud, pues va a ser su principal objetivo la regulación sanitaria, ¿sí? Es decir, ya solamente tenemos cientos de normas, ¿sí? Para cada área, medio ambiente, para construcción, norma para, por ejemplo, calidad de productos, servicios, etc., ¿no? Y pues bueno, tenemos las normas para el sector salud, en el cual pues bueno, van a tipificar la facultad para elaborar, expedir y ordenar la publicación de reglamentos y normas exclusivamente en materia de salud, ¿sí? Y no solo eso, sino también van a ayudar a vigilar el cumplimiento de estas. Es decir, la norma por sí sola va a empezar a pedirte criterios, va a empezar a pedirte acciones, sin embargo, pues también va a vigilar que se cumpla, ¿no? Y al final de cuentas, pues, ¿qué es una norma?
Es la disposición que impone reglas a la conducta humana, ¿sí? Tenemos normas, tenemos leyes y reglamentos que, bueno, que precisamente tratan de normar la conducta humana, ¿sí? Tenemos desde las reglas de tránsito, ¿sí? Hasta las reglas de conducta, ¿no? E incluso, pues bueno, también tenemos normas para la seguridad industrial y todo eso, ¿vale? Y por ende, pues una norma sanitaria, pues ya va a ser el conjunto de reglas o disposiciones en un tema o materia específica en el ámbito de la salud. Y aquí es lo importante y es lo que le da peso a nuestras normas, que tiene un sustento jurídico, ¿sí? Es decir, no van a salir de la manga, no van a salir, no va a ser como que están publicadas y se pueden pasar por alto o se pueden violentar, ¿no? Ya esa conferencia de sustento jurídico es lo que las hace de observancia obligatoria. Y bueno, ¿por qué se elabora una norma oficial mexicana? Pues bueno, principalmente por varias cosas. Una es por mandato de la Ley General de Salud o de sus reglamentos. Es decir, se va a desprender de ella algo que se tenga que regular, que se tenga que normalizar, ¿sí? Es decir, que no va a salir solamente porque nosotros digamos, queremos una nueva norma para esto, no, sino puede ser, ¿sí? Por mandato de la Ley General de Salud, ¿sí? Otro de los conceptos para elaborar una norma oficial mexicana es limitar los riesgos a la salud, ¿sí? ¿A través de qué? De acciones preventivas, a través de detecciones, tratamientos, ¿sí? O incluso la regulación, pues, de la infraestructura de las unidades. Todo eso se trata de limitar los riesgos a la salud, ¿sí? Prevenir y tratar problemas de salud pública, ¿sí? Tenemos varias enfermedades que son de salud pública, como son diabetes, hipertensión, ¿sí? Algunas de transmisión, ¿no? Y algunas, por ejemplo, actualmente, pues el COVID, ¿no? Fue y es todavía considerado un problema de salud pública. Y también para regular prácticas del personal de salud, ¿sí? Para regular la infraestructura, ¿sí? Que a veces esas no las conocemos y la realidad, que sobre todo en el ámbito privado es donde a veces se da esa violación, lo pondremos entre comillas, hacia las normas, ¿no? Ya que debe de contar con cierto equipamiento, con cierta distribución, con cierta infraestructura y pues también por ende con el personal adecuado y dependiendo de las capacidades para las que va a ser, ¿no? De ahí se desprende el equipamiento, la prestación de servicios, ¿sí? Todas estas van de la mano, ¿por qué? Porque una clínica que no cuente con la infraestructura adecuada, pues no va a poder dar, ¿no? O no debería más bien, no debería de dar atención ginecobstetra, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor solamente puede ser un consultorio y está muy bien, ¿vale? Pero no va a poder realizar más allá de, ¿no? Y bueno, ¿de dónde surgen las normas? ¿Sí? Las normas no solamente surgen porque ya lo mandó la Ley General de Salud, como aquí lo estamos viendo, ¿sí? No solamente surgen porque queremos molestar al personal de salud, porque queremos hacer más engorroso, no. Estas surgen de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ¿sí? Esta ley federal es la que nos rige muchos ámbitos, entre ellos la creación de las normas, ¿sí? El uso, por ejemplo, del sistema métrico decimal, ¿no? Los litros, los metros cúbicos, todo eso está en esta ley federal, ¿sí? Y esta ley lo que va a buscar es tratar de abarcar todo a manera de que se lleve una pauta y una conducta este, estándar, ¿no? Y bueno, esta ley federal, ¿sí? Lo establece en el artículo tercero, fracción 11, ¿sí? Donde se establece la ley federal sobre metodología y normalización y nos habla que las normas van a ser una regulación técnica obligatoria, ¿sí? Sea para el ámbito público, para el ámbito privado o incluso el ámbito social. Cuando hablamos del ámbito social, pues bueno, sabemos que actualmente hay fundaciones, ¿no? Que proveen atención sanitaria. Algunas pues tienen consultorios anexos a farmacias, otros
operan como fundaciones e instituciones así independientes, lo llamaremos, ¿no? Sin depender de un consultorio y una farmacia, pero al final de cuentas tienen esta regulación técnica obligatoria, ¿sí? Va a establecer las reglas, ¿sí? Las especificaciones y todo de acuerdo a las normas, ¿sí? Obviamente recordemos que las normas son unas guías, un ejemplo, ¿no? Porque a veces puede suceder, no porque digan, no, debe de tener tantos metros cuadrados, ¿no? No me puedo pasar de eso, ¿no? Obviamente si lo puede hacer más grande, no hay ningún problema, pero la mayoría o normalmente las normas, pautan los requerimientos mínimos, ¿sí? Para funcionar. Y aquí es donde a veces se aprovecha, digo, en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en el ámbito industrial, donde se aprovecha ese pequeño vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de cumplir con lo mínimo, ya estás dentro de la norma y ya estás cumpliendo con la ley, ¿no? Y sin que eso implique que realmente estás ofreciendo algún producto de calidad, ¿sí? O algún procedimiento de calidad, ¿no? Simplemente cumplo con lo mínimo, estoy cumpliendo con la norma, no soy sancionable, sin embargo, pues no me garantiza que realmente estemos dando una atención de calidad, ¿sí? O un producto de calidad o un procedimiento de calidad, ¿sí? Y el otro concepto importante es que es aplicable a todo, ¿sí? Absolutamente a todo. Sí, no, les repito, puede ser ámbito público, privado o social. Sí. Bueno, la ley, sí, federal de metodología y normalización nos habla de dos tipos de normas, sí. Las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, así. Aunque parecen compartir el nombre, no son lo mismo, ¿sí? Pues las normas oficiales mexicanas son de uso obligatorio sí o sí, ¿sí? Sin embargo, las normas mexicanas solo dan recomendación de parámetros o procedimientos, sin que sean de observancia obligatorio como tal, ¿sí? Es lo que comentábamos. Un ejemplo, ¿no? La norma mexicana nos indica que los valores recomendados para que un vehículo pase la verificación vehicular son tanto, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya el verificentro adopta otros valores a lo mejor un poco más altos, ¿no? En teoría no está incumpliendo nada porque la norma solamente da una recomendación de esos parámetros, ¿sí? A diferencia de que la norma oficial mexicana sí te dice, ¿sabes qué? Debes de hacer esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de las detecciones de Papa Nicolau, ¿no? La norma nos marca un rango de edad en el cual es obligatorio hacerlo, ¿no? Sin embargo, también aquí puede llegar a haber una confusión porque incluso aunque no entre dentro de ese rango, ¿sí? Si nosotros encontramos factores de riesgo, si nosotros encontramos algún antecedente de importancia, pues bueno, podemos aplicar esa detección, ¿no? Entonces, es donde a veces se contraponen las normas a las guías de práctica clínica o a los algoritmos o a la literatura médica que se va recién actualizando, ¿no? Entonces, aquí no hay que confundir estas dos. Una norma es obligatoria sí o sí y la otra, la norma mexicana, es una recomendación, ¿sí? Y aquí es importante mencionar que cuando una norma oficial hace mención a otra norma mexicana o en nuestro caso a una guía de práctica clínica, esta se convierte en observancia obligatoria, es decir, se tiene que cumplir, ¿sí? Puede, se contrapone un poquito lo que acabo de decir de que son recomendaciones, pero el hecho de que ya la norma, por ejemplo, diga, no, para referencias véase la NMX tal, ya con eso se hace obligatoria, ¿sí? Entonces ahí sí ya no es una recomendación, pasa a ser obligatoria si es citada por la norma. Y bueno, para que vayamos conociendo la estructura de una norma, ¿sí? Porque lo vamos a ver un poquito más adelante, nos va a servir, ¿sí? Y bueno, primero, el tipo de norma, ¿sí?
La NOM, pues bueno, si es una norma oficial mexicana, o una NMX si es una norma mexicana, ¿sí? Vamos a poner el número identificativo, ¿sí? La 1, la 2, la 03, 04, 07, ¿sí? La 19 y todas las que haya, ¿no? Va a tener un identificativo, en nuestro caso está el SSA2, SSA1 o SSA3, dependiendo la secretaría o la dependencia, sí, que la haya hecho. Ahorita lo vamos a ver un poquito para que entiendas. Y por último está el año de publicación, ¿sí? Si ustedes ven, hay normas que todavía son o eran del 98, otras son 2004, ¿no? Entonces la realidad es que bajo esa premisa, pues bueno, son normas que fue cuando se publicaron. Y en este caso, por ejemplo, si encontramos una norma del 2013, a este año, a 2023, pues ya es una norma de hace 10 años, ¿no? Y aquí una parte importante, hay normas que pueden tener una P o un PROI, ¿sí? Estos son proyectos de norma, ¿sí? Quiere decir que son normas que todavía están discutiéndose y que todavía, aunque ya se están publicando y se están difundiendo, todavía no entran en vigor, ¿sí? Entonces, ahorita igual vamos a ver un caso adelante donde hay una norma y está un proyecto de norma que la va a sustituir. Sin embargo, mientras siga siendo un proyecto, no puede entrar en vigor hasta que se publique en el diario oficial de la federación como tal y se especifique que entra después de tal fecha. ¿Sí? Y aquí es donde entra lo lo del SSA1, que es esto, ¿sí? SSA2 y SSA3. Pues dependiendo el comité que lo haga, va a ser esto. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el Comité Consultivo Nacional de Normalización y de Control y Fomento Sanitario. Este comité va a ser el responsable de hacer normas para evitar riesgos sanitarios en establecimientos, productos y servicios, ¿sí? Es decir, va a ser normas para, por ejemplo, farmacias, unidades hospitalarias, hospitales como tal, centros de salud, clínicas, ¿sí? O para los servicios que se ofrezcan en ella, ¿no? Cirugías, rinoplastías, etc. El SSA2, pues va a ser el Comité Consultivo Nacional de Normalización, de Prevención y Control de Enfermedades, ¿sí? Ellos son los encargados de hacer normas oficiales en materia de salud pública, ¿sí? Es decir, los que ya nos van a llevar a, por ejemplo, las normas de diabetes, hipertensión, hiperplasia prostática, ¿sí? Atención del embarazo, ¿sí? Ya problemas como tal de interés público. Y las SSA3, que son, ¿sí? Realizadas y consultadas por el Comité Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo de Tecnología e Información en Salud, ¿sí? Ellos más que nada van a hacer las normas en materia de atención médica, ¿sí? O enfermería, van a ver las normas para la investigación en seres humanos, ¿sí? Las normas, por ejemplo, aquí entraría las normas del expediente clínico, ¿sí? El expediente clínico electrónico, claro, ¿sí? Y por eso es que da esta clave de identificativo. Y bueno, ya sabemos quién hace las normas, cómo se compone una norma, cómo se hace el nombre de la norma, ¿sí? Ahora, necesitamos saber quién está facultado para regular en materia sanitaria en nuestro país. Pues de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, tenemos dos órganos principales que pueden regular la materia sanitaria en México. Uno es la Secretaría de Salud como tal, ¿sí? Y el Consejo de Salubridad General. Estos dos entes son los que pueden promover, ¿sí? La modificación, la cancelación o la creación de nuevas normas a manera de regular el tema sanitario en México, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que fue la pandemia de COVID, se publicaron varias normas de emergencia, ¿sí? Esto, pues bueno, ante la necesidad de la Secretaría de Salud
de establecer ciertos protocolos, ciertos criterios para la atención sanitaria de los pacientes COVID, ¿no? Entonces, ahí cuando, bueno, son normas emergentes, por lo regular, no tardan tanto en publicarse, simplemente van directas, si no hay tanta revisión como una norma normal, ¿no? Entonces, y entra en vigor inmediatamente. Pero también al ser normas emergentes o de emergencia, solamente tienen cierta validez temporal, ¿sí? No es tan extendida la validez como una norma propiamente ya revisada y publicada. Y bueno, ¿en qué se fundamenta que estos docentes tengan materia regulatoria? Pues en el artículo 38 de la Constitución, donde nos señala que corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor, ¿sí? Aquí es donde encontramos que cada dependencia puede regular, ¿no? Por ejemplo, la Semarnat pues, regula lo de medio ambiente y todo eso. Secretaría de Salud, pues bueno, va a regular el tema sanitario y así sucesivamente todas las dependencias, de acuerdo a su competencia, van a hacerlo, ¿sí? Y aquí encontramos un primer tope. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aunque es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor un poco burdo. Por ejemplo, en la Semarnat publicó una norma en la que permite cierto nivel de contaminación, ¿no? Y Secretaría de Salud dice, ¿sabes qué? Oye, no, pero es que si permites ese nivel, vas a afectar a la población, va a aumentar enfermedades respiratorias, incluso hasta cáncer, ¿no? Entonces, aquí solamente Secretaría de Salud puede hacer esa observación. Sin embargo, ella no puede entrar a regular, ¿no? Que diga, por ejemplo, no, es que yo no estoy de acuerdo, quiero bajarle el nivel de contaminación, ¿no? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es dentro de su competencia. Sí, a lo mejor Secretaría podría hacer la observación, ¿no? A la Semarnat, ¿sabes qué? Oye, mira, de acuerdo a estos estudios, a la literatura, de acuerdo a mi comité consultivo, etc., ¿sabes qué? Es necesario bajarle a esta población porque se nos va a enfermar, ¿no? Entonces ya la Semarnat hará lo propio para modificar sus normas y sus criterios. Entonces, aquí son candados o son bloqueos, les digo yo, porque, pues bueno, la verdad es que hay veces en que las normas de ciertas dependencias permiten más y sabemos nosotros, ¿no? Como médicos, a veces que no es lo adecuado, ¿no? Entonces, pues bueno, que no es lo adecuado, no podemos hacer nada en ese aspecto porque pues no es competencia de nuestra dependencia. Y bueno, ¿qué no es una norma oficial mexicana? No va a ser un manual de procedimientos médicos ni técnicos. Y aquí es muy importante para el tema que vamos a estar abordando, que vamos abordando, ¿sí? No es una guía diagnóstica, terapéutica, institucional ni sectorial, ¿sí? Tampoco es una guía diagnóstico-terapéutica basada en evidencias. Por consiguiente, no es una guía de práctica clínica, ¿sí? Para eso está propiamente el catálogo de guías de práctica clínica. Tampoco va a ser un catálogo de mobiliario y equipo. Y esto se habla por las normas que nos marcan la infraestructura y el material y el equipo necesario para operar ciertas áreas, ¿no? Y tampoco va a ser un conjunto de intereses, tendencias y modas. Y este es el más, a veces, pues si lo vemos desde fuera, un poquito el más controversial, ¿no? Porque a veces hay normas, ¿no? O hay leyes que se llegan a publicar, pues precisamente por tendencias, ¿no? Sin entrar en detalles, sin entrar en temas, pues hay veces en que se hacen ciertas normas, se hacen ciertas leyes, sin ver realmente los beneficios, ¿no? Los pros o los contras a largo plazo de esa publicación, ¿no? O de entrar en vigor esa norma o esa ley que prohíba o que cancele, ¿no? O que incluso permita, ¿no? Ciertas acciones. Entonces, aquí a veces si la analizamos un poquito de fuera, pues bueno, llegamos a caer que a veces hay normas o hay leyes que no están, ¿no?
o que son en conjunto de intereses, sobre todo llegan a ser a veces pues políticos, ¿no? Sin ver realmente costos, beneficios de lo que realmente implica esta publicación, ¿no? ¿Y qué si es una norma? Pues va a ser un conjunto de disposiciones que deben de estar señaladas en la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud pueda observarlas, ¿no? Vigilar su cumplimiento, vigilar y sancionar también su incumplimiento, ¿sí? Son un conjunto de disposiciones regulatorias genéricas sobre una materia o un tema específico. Y aquí ojo con esta palabra de regulatorias genéricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay normas que nos establecen ciertas acciones, ¿sí? O ciertos valores, nosotros como médicos podemos apegarnos a otro tipo de literatura, siempre y cuando esté bien sustentada y propiamente aceptada, ¿no? Y bueno, el carácter general de las disposiciones regulatorias permite que cada institución o establecimiento de los sectores público, social y privado cumpla con la norma, ¿sí? De acuerdo a sus propias características, disponibilidad de recursos, función social y objetivos, ¿sí? Y aquí es algo muy importante porque las normas nos marcan, volvemos a lo mismo, pautas. Sin embargo, las adaptamos a nuestras necesidades y a lo que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, la realidad es que apegarnos a las normas tiene pros y tiene contras. Ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, pueden activar su micrófono y hacer uso de la voz o bien escribirnos en el chat. Gracias. Gracias, Diana. Refieren que no, doctor. Gracias. Ok, bueno, entonces continuamos. Hasta aquí estamos viendo lo que es una norma, lo que no es una norma, de dónde salen las normas, ¿no? O sea, no solamente repetimos, ¿no? No es porque se me ocurre regular, sino es porque tratan de estandarizar, ¿no? Y también, obviamente, al estandarizar y al pedir ciertos requerimientos, pues también sancionar lo que no se cumple, ¿no? Y ahora, cada año, sí, cada cierto tiempo, surge un enemigo de las normas, lo llamaremos así, ¿no? Y este es el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad, ¿sí? Este programa nacional es un programa que atañe a varias áreas, ¿sí? Al área de la salud, al área del trabajo, al área de ambiental, ¿sí? A todo en sí, todo lo que compone, todos los programas y todas las dependencias que componen el funcionamiento de nuestro país, ¿sí? Este programa de infraestructura, ¿sí? Tiene como objetivo, ¿sí? O qué va a ser, es un instrumento de planeación, conducción, coordinación e información de las actividades de normalización, es decir, de las actividades que se van a normar, ¿sí? Estandarizar, igual, las actividades, los procedimientos que se tratan de tener unificar criterios y metrología a nivel nacional, que deberá alinearse con un plan nacional de desarrollo, así como con los programas sectoriales de las autoridades normalizadoras. Es decir, este va a ser un plan o va a ser un escrito, lo llamaremos, ¿sí? En el cual se va a plasmar todo lo que se quiera regular, todo lo que se quiera estandarizar, todo lo que todas las actividades que se quieran que se universalicen en todo el país, ¿sí? De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es ese plan que fija el gobierno, ¿sí? El ejecutivo, de cómo va a conducir al país durante todo el periodo de su gobierno, ¿sí? Lo que va a lograr, por ejemplo, si va a ser más infraestructura, si va a ser más comunicaciones, si va a ser más asistencia social a través de programas, etc., etc., ¿no? Entonces, es aquí donde entra este plan. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que ese plan de desarrollo se lleve a cabo, ¿sí? Ahí se marca qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se va a lograr. Por ejemplo, en el plan de desarrollo se marca que
se cubra el 100% de niños, ¿no? De vacunación COVID, es un ejemplo. Entonces, para eso se va a entrar a lo que es el programa de infraestructura para ver qué voy a necesitar para vacunar ese 100% de niños. Voy a necesitar personal, voy a necesitar insumos, voy a necesitar a lo mejor vehículos para llegar a todas las zonas, voy a necesitar hasta lo más básico, como por ejemplo los termos, voy a necesitar los hielos, ¿no? Y voy a necesitar el biológico, ¿no? Entonces, en este plan también va a ser, pues voy a necesitar tales termos que deben de cumplir con estas características, voy a necesitar congelantes que tienen que cumplir con esto. Entonces, es decir, van de la mano, ¿sí? Uno marca lo que va a hacer o lo que se marca que haga el Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo, y el otro es con qué lo va a hacer y qué voy a necesitar específicamente para hacerlo, ¿sí? Y es por eso que aquí entra precisamente esto en controversia y lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos como tal? Son promover la concurrencia de los sectores público, social y privado en la elaboración y observancia de las normas oficiales mexicanas y los estándares, ¿sí? Su objetivo o tiene como objetivo, ¿sí? Que todos esos ámbitos puedan participar, ¿sí? Pues nosotros sabemos a veces que en el ámbito privado, pues bueno, llegan a ser un poquito más enérgicos, el público puede ser un poquito más light y el social, pues bueno, también, ¿no? Entonces, aquí se trata de promover que todos estos sectores colaboren para modificar o para ayudar a complementar las normas oficiales, ¿no? Establecer mecanismos de coordinación y colaboración en materia de normalización, evaluación de conformidad y metrología entre las autoridades, ¿sí? Es decir, va a tratar de poner en un acuerdo a todas las partes. Y también uno de los objetivos que es prioridad, propiciar la innovación tecnológica en los bienes, productos, procesos y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el territorio nacional, ¿sí? Y aquí, pues bueno, estos son los objetivos generales, ¿no? ¿Por qué? Porque les repito, incluye todas las áreas, ¿no? De nuestro país, ¿no? Industrial, sanitario, ambiental, ¿sí? De infraestructura y todo eso. Y es por eso que se propicia esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor aumentar la calidad de los productos que se elaboren aquí en México, ¿no? De algunos procesos que se lleven a cabo y los servicios en general. Igual es impulsar la creación de mayor infraestructura física digital. Esto es a través precisamente de las normas, ¿no? Al modificar cómo quiero la estructura, qué estructura ahora debe de tener, con qué debe de contar, pues se está tratando de impulsar esta creación, ¿no? Pues aún hay, por ejemplo, unidades, en el caso de nosotros, hay unidades que pues todavía, ¿no? Ni una computadora tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues ya se están haciendo los ciertos criterios, ¿no? Que ya tiene que ser a lo mejor ocupar un equipo de cómputo y todo eso. Y en materia de metrología, es decir, de medición, establecer y mantener el sistema general de unidades de medida, ¿sí? Y esto es muy importante, pues, ¿por qué? Porque con eso nos estandarizamos a nivel internacional en el sistema métrico, ¿no? Que usamos, ¿no? Es decir, sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se ocupa el sistema de pies, pulgadas, ¿no? Yardas, galones, y en México, pues, ocupamos los mililitros, centímetros, metros, ¿no? Entonces, se trata de unificar ciertos criterios, ¿no? Unificar este sistema a manera de que estemos a la par, ¿sí? De nuestros, de los demás países internacionales. Y fomentar y difundir actividades de normalización, estandarización, acreditación y evaluación de la conformidad y metrología, ¿sí? Bueno. Y como les comentaba, este plan se revisa, ¿sí? Cada año, ¿sí? Se adecúa de acuerdo a los logros del año anterior, ¿sí? Es decir, a qué tanto porcentaje se avanzó, a qué
qué tanto nos falta y qué nos falta, ¿no? Para seguir y para cumplir con este plan de desarrollo, ¿sí? Y aquí recordemos que no solamente es un plan de desarrollo federal, también hay un plan de desarrollo estatal y uno municipal, ¿sí? Que al final de cuentas todos tienen que ir o van de acuerdo a, a unificarse, ¿sí? Y bueno, entonces cada año se revisa, cada año se le agrega, se le quita o se continúe dependiendo de las necesidades y de cómo vamos en resultados, ¿no? Lo llamaremos así. Esta revisión, entonces, tiene como finalidad fomentar la competencia en los diferentes sectores y promover un piso parejo que permita reducción de costos de producción, avances tecnológicos y, por supuesto, que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a diversos mercados, ¿sí? Aquí ya estamos hablando un poquito de un negocio, de una empresa, más que de la atención sanitaria. Y bueno, ¿vale? Es importante conocer al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad porque, como les comentaba, a través de él se trata, ¿sí?, de ver la normalización, es decir, las normas, modificarlas, cancelarlas, actualizarlas o promover nuevas, ¿sí? Y este es el culpable de este tema, ¿sí? Es el culpable, ¿por qué? Porque a través de él es que se dio un, un boom o se dio una preocupación alarmante de la cancelación de 34 normas oficiales mexicanas en atención sanitaria, ¿sí? Y ahorita es lo que vamos a analizar, ¿sí? En sí el programa no tiene la culpa, ¿no? Aquí el detalle es el por qué se promueve o se promovió que se cancelaran estas normas, ¿sí? Si realmente el programa va encaminado a otro tipo de... Vamos a hacer un análisis de las normas, ¿sí? Y aquí este proyecto, antes de que empecemos, este proyecto nos trae varias normas nuevas, ¿sí? O modificaciones de normas, pero también nos trae cancelaciones, que fue o es la principal preocupación de muchos colegas, ¿vale? Vamos a ver primero las normas que se piensan incluir, ¿sí? Y de ahí vamos a ver las normas que se van a cancelar. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Parece que no, doctor, gracias. Parece que no. Y bueno, la primera norma y que a mí me pareció muy interesante es la norma de las residencias médicas. Afortunada o desafortunadamente a veces las noticias, ¿no?, o la información que se llega a difundir, pues realmente no llega a ser tan certera como realmente es, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, pues bueno, no sé si hay compañeros acá que tengan compañeros Rs, ¿no? O incluso que ellos sean Rs, ¿no? O que sean pasantes, ¿no? De servicio social, donde, pues bueno, ¿no? Mucho se celebró de que, pues, o incluso se divulgó, ¿no? Por eso les digo, no, a lo mejor no es culpa de nosotros, sino es culpa de a veces de los medios que, con tal de llamar la atención de ciertas notas, pues cambian radicalmente el contexto de una noticia, ¿no? Y pues mucho se publicó que se habían acabado las guardias, AB, ¿no? Que ahora iban a ser ABCD obligatoriamente. Mucho se dijo que se acabaron las jornadas de tantas horas y explotación, ¿no? Gracias a estas normas. La realidad es que sí y no, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Para empezar, aquí marcamos, por eso les decía que era un poquito importante lo del principio, porque aquí tenemos nuestro PROI, ¿no? Un proyecto de norma 001 SSA3 2018, ¿sí? Es un proyecto que todavía no entra en vigor como tal, ¿sí? Que está todavía en fines de publicación y aprobación.
¿vale? Entonces, pues bueno, aquí hay que tener cuidado porque aunque ya se esté divulgando y aunque ya se encuentra información de esta norma, es importante vigilar y ver si realmente ya está en funcionamiento y ya es de observancia, ¿no? Y bueno, esta norma se va a llamar o se llama Educación en Salud para la Organización y Funcionamiento de Residencias Médicas en Establecimientos para la Atención Médica, ¿sí? Y aquí, pues bueno, independientemente dentro, si entramos a la norma, pues nos establece qué es un residente, qué es una residencia médica, qué es una unidad, qué va a ser qué es una guardia, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, ¿no? Y va a servir para que veamos lo que mencionan en esta norma de residencias médicas y lo que van a mencionar en otra norma que está interesante, ¿vale? Y bueno, el objetivo y la justificación de esta norma, ¿sí? Es el actualizar las disposiciones de contenido regulatorio para fortalecer la organización y funcionamiento de las residencias médicas en los establecimientos de atención médica, ¿sí? Aquí es muy importante porque desde aquí ya empezamos a imaginarnos que esta norma ya nos va a ayudar, ¿no? A regular cómo nos van a organizar en nuestra residencia, ¿no? Cómo va a funcionar ahora, ¿no? Y sobre todo, qué debe de tener mínimo para que yo haga mi residencia, ¿no? Otro objetivo de esta norma es otorgar mayor certeza jurídica a los obligados para su cumplimiento. Cuando hablamos de obligados, estamos hablando de todos los residentes, ¿sí? Y digo todos los residentes porque ahorita vamos a desilusionarnos un poquito que realmente esta norma solamente nos llega a crucificar a nuestros compañeros residentes, ¿vale? Para su cumplimiento, favorecerá el uso apropiado de los establecimientos para la atención médica, así como sus recursos materiales y humanos, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Con este objetivo y esta justificación, pues de primera instancia pareciera, ¿no? Que esta norma nos va a tratar de ayudar, ¿no? A que nos distribuyan bien, ¿no? Como personal, como recurso humano, y también nuestro material, ¿no? Ah, pues ya vamos a contar con esto, si no lo tengo, pues a lo mejor ya no voy a ser obligatorio que dé resultados, etc., ¿no? Y bueno, parte principal de esta norma, y un punto es que ya se nombra, ¿sí? Un responsable de los procesos de formación, ¿sí? Entendiéndose como procesos de formación a toda la residencia como tal. Llámese, llámese las clases que se les dan a los compañeros, llámese las ponencias que se les llegan a dar de cursos, de actualización, de capacitación, llámese la consulta, ¿no? Llámese las prácticas, ¿no? Que se llegan a hacer, ¿no? Entonces, esos procesos de formación ya tienen un responsable, ¿sí? Ya no es un jefe de enseñanza. De acuerdo a la norma, ya no es un jefe de enseñanza. Ya es un responsable de los procesos de formación. Y esto lo menciona específicamente en el punto 5.1, ¿sí? En el cual se añade esta figura, ¿sí? A quien le corresponden las funciones que antes realizaba el responsable de enseñanza. Prácticamente nada más se actualiza de nombre, ¿no? Sigue siendo el jefe de enseñanza, pero ahora se va a llamar o se llama responsable de los procesos de formación de recursos humanos para la salud, ¿sí? Aquí, pues bueno, el único cambio que hay es que se le añaden algunas funciones, como elaborar un directorio de personal, ¿sí? Esto para facilitar, ¿no? O es el objetivo es facilitar que el residente, ¿no? O el residente, tenga a la mano, ¿no? Sus principales, sus jefes superiores y todo con quien comunicarse, ¿no? Y evaluar el desempeño docente, ¿sí? Aquí se empieza a ayudar, ¿no? A que no nada más el residente va a ser evaluado, ¿no? Sino ya también los docentes, como si se tratara de la facultad o de una institución, ¿no? De educación normal. Sí. Y aquí es importante donde empezamos a ver los primeros vicios de estas normas.
Pues, por ejemplo, en el caso de las funciones o de las nuevas funciones que se le están atañendo a este responsable, no nos marca qué va a pasar si él no las cumple, ¿sí? Digo, a lo mejor podemos ver que es una actividad un poquito burla, ¿no? Eso de, pues hacer un directorio del personal, ¿no? ¿No? Pero ¿qué va a pasar o qué pasa si esta persona no los cumple? La norma realmente no lo señala, ¿no? Y a lo mejor puede ser una duda de varios o puede ser una duda de uno solo. Pero mi pregunta también sería esa, ¿no? Ok, me van a exigir, ¿no? Mi responsable de formación de recursos me va a asignar tareas, me va a asignar docentes, pero ¿qué pasa si él no cumple sus funciones? ¿No? Otra nueva, otro nuevo, punto que se añade a esta norma es la creación de un órgano colegiado responsable de los procesos de enseñanza, ¿sí? Este órgano va a ser como un comité, ¿no? Que así como hay el comité de ética, ¿no? Así como hay los comités de órganos, transfusión y todos en los hospitales, pues ahora va a haber un órgano colegiado, ¿sí? Responsable de estos procesos. Entre las funciones del responsable de los procesos se encuentran la instalación y coordinación de este órgano, es decir, lo que era nuestro jefe de enseñanza o el que va a ser ahorita nuestro responsable, va a crear este órgano, ¿sí? Este órgano colegiado para facilitar la enseñanza. Y aquí vemos este punto, ¿sí? De faltas graves. ¿Por qué? Porque también en el mismo inciso nos dice que este órgano colegiado va a ser el encargado de sancionar al residente, ¿sí? Ante faltas graves. Sin embargo, no especifica que es una falta grave, ¿no? Y desgraciadamente, ante la ley o en medicina legal, pues el que no se especifique algo, pues da mucha pauta a la interpretación, ¿no? Entonces, aquí es donde igual vuelve a surgir una pregunta. Yo como residente, ¿cómo voy a estar seguro que no es una falta grave? ¿Habrá un catálogo? ¿Habrá alguna pauta o algo que nos marque que es una falta grave? ¿O solamente será juicio y criterio de la persona, ¿no?, responsable del órgano colegiado? Porque si es así, yo creo que es más un pequeño retroceso, ¿no?, que un alivio para dichas situaciones, ¿no? Pues la verdad sabemos que a veces, digo, no digo que pase siempre, ¿no? Pero a veces, pues bueno, el tipo lo llamaremos de tema personal, pues llega a trascender, ¿no? Entonces, si realmente no va a haber alguna pauta que marque que va a ser una falta grave, pues creo que a veces va a salir más contraproducente, pues si el órgano lo determina así, pues el residente puede ser fuertemente sancionado. Y aquí el tema interesante que son las guardias, ¿no? Que es con lo que abríamos esta norma, de que todos éramos felices de que las guardias ya se habían acabado, ¿no? Así las guardias tan maquiavélicas, las guardias tan matadas, ¿no? Y las jornadas laborales extensas, ¿no? Y pues digamos laborales porque al final de cuentas, pues lo que se nos da es una beca, ¿no? Y al ser un becario, pues no podríamos considerar que es una jornada laboral, ¿sí? Y bueno, en cuanto a las guardias, ¿sí? La norma nos los dice así. Las guardias ahora serán cuando menos ABCD, es decir, con 3 días entre cada guardia, pero se permiten los esquemas ABC e incluso AB, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, ¿sí?, es algo muy, muy importante, es que la norma nos dice, serán cuando menos ABCD. No nos establece que van a ser ABCD. Un juego de palabras muy interesante porque nos da pauta o nos da abertura a que precisamente se permitan esquemas de guardias ABC e incluso AB, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma norma también más adelante en los numerales nos establece que se pueden modificar estas guardias siempre y cuando no se supere el promedio de 80 horas a la semana anual, ¿sí?
Y aquí también puede prestarse a un abuso por parte de las autoridades hospitalarias, ¿no? Pues mientras ellos no rebasen estas 80 horas semanas anuales, pues ellos van a poder seguir modificando estas guardias y seguir explotando a los residentes sin ninguna complicación, ¿no? La realidad es que la norma deja un gran vacío en estas guardias, ¿no? Siendo, siendo pues muy voluble, ¿no? Al momento de decir, ¿sabes qué? Pues bueno, puedes hacer guardias ABCD, pero si lo necesitas, pues haz otras guardias, pero no me pases de 80 horas a la semana, ¿no? Entonces, la realidad es que esa explotación sigue aquí, ¿no? Más disfrazada, ¿no? O más, pues sí, más disfrazada, pero sigue estando. Igual, la jornada permitida todavía puede ser de 36 horas continuas, ¿sí? Ya que en la misma norma se sigue estableciendo que al final de su guardia el médico residente tiene que cumplir con el turno de la mañana. Y aquí es algo muy importante y que ampliamente se ha visto, ¿no? Que realmente hay estudios incluso ya que lo demuestran que las 12 horas después de las 24, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Las 12 horas siguientes, pues son las horas más altas en errores médicos, ¿no? Y aquí es algo que viene empalmado con esto, ¿sí? Una falta grave, pero realmente es una falta grave provocada por la negligencia, por la impericia o la imprudencia del personal, o es realmente ocasionada por factores como cansancio, por factores como mala alimentación, ¿sí? Entonces, la realidad es que aquí volvemos a lo mismo, la norma nos sigue permitiendo cierta explotación, ¿sí? Que si bien no es como tal, no está como plasmada, sí nos marca todavía esas aperturas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, ¿sí? Porque en esta norma son los 3 puntos que mete, ¿no? Que mete esta nueva norma o este proyecto de norma para las residencias médicas. Y yo creo, desde mi punto de vista, que deja de fuera muchos temas como por ejemplo la violencia de género, ¿sí? La violencia psicológica, ¿sí? La violencia física. No nos marca sanciones para las personas que lo llegan a ejercer, ¿sí? Simplemente, sin entrar en controversias, nos sigue satanizando a nosotros como personal de salud, ¿sí? Ignorando, aquí sí vamos a hablar de esto, ignorando las tendencias o modas, ¿no? Que se están dando actualmente en el entorno, ¿no? Como la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, el burnout, ¿no? Que aunque como lo comentaba, no es una jornada laboral, pero aún sí hay un burnout, ¿no? De parte del personal sanitario, ¿no? Y no lo vamos a mentir, no lo vamos a ocultar. Parte fue ahorita en la pandemia de COVID-19, ¿sí? Donde el personal de salud, pues bueno, quedó devastado, ¿no? Tanto por la enfermedad como por la carga de trabajo que se llevó, ¿no? Entonces, todos estos ámbitos nos surge la pregunta, ¿no? ¿Dónde quedan? ¿No? Creo que como parteaguas está muy bien, está muy padre que ya empiecen a dar una figura, ¿no? De responsable, que ya le pongan las atribuciones que debe ser, que aquí ya tengamos un propio comité que nos va para residentes y de residentes, ¿no? Y que nos va a tratar de evaluar. Y también una pequeña abertura a minimizar esa explotación, ¿no? Sin embargo, falta más, falta pulir, incluso me atrevería a decir que falta más percepción de la gente que está dentro de que de la gente externa, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí queda este análisis de esta pequeña norma. No sé si alguien quiera aportar algo, quiera preguntar algo, con mucho gusto. Bueno, pareciera que no vamos a continuar. Parece que no, doctor, muchas gracias. Pero igual les reiteramos, si alguien tiene algo que aportar, dudas, comentarios, pueden activar su micrófono, hacer uso de la voz o escribirnos en el chat. Gracias. Bueno, otra norma que se planea modificar, ¿no? Es la norma 010,
para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? El objetivo de esta actualización es establecer y homologar los procedimientos y criterios de operación de los componentes del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Y actualizarlos. Prácticamente actualizar, ¿sí? Todo lo que es tratamientos, valores, ¿sí? Procedimientos diagnósticos, procedimientos terapéuticos, ¿sí? Realmente esta norma no hay tanto que analizarle, ¿no? Es más una actualización hacia las nuevas tecnologías y hacia los nuevos métodos de prevención, los nuevos medicamentos, ¿no? Para tratar esta infección. ¿Por qué? Porque, pues bueno, los grandes avances científicos en el tratamiento y prevención de la infección por el VIH han demostrado que los principales mecanismos para limitar la extensión son la prevención, ¿sí? Recordemos que se ha luchado, ¿sí? Durante mucho tiempo por hacer de la medicina más que curativa, preventiva, ¿no? Y es por eso que la prevención empieza con el diagnóstico y el tratamiento temprano del VIH, ¿sí? Y aquí se está haciendo con esta actualización de norma más énfasis en el diagnóstico, ¿sí? Aparte de la prevención, el uso de métodos anticonceptivos, la norma de los hemocomponentes y todo eso, pues bueno, el diagnóstico, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, en los últimos meses se ha incrementado, ¿no? Estas campañas de detección en universidades o incluso en ciertos espacios públicos, ¿no? De pruebas gratuitas de VIH, ¿no? Digo, ahí es algo, es algo bueno porque se promueve, pues, el diagnóstico, ¿no? Hay veces en que, pues, no necesariamente por promiscuidad, ¿no? Alguna acción de riesgo, pues puede originar esta infección y pues la mayoría de la población pues lo llega a desconocer, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una parte de la norma, es lo que busca la norma también, hacer ese uso de la prevención y del diagnóstico a fin de evitar más la propagación de la infección. Sí. Otra norma que también se actualiza, ¿sí? Es el proyecto de norma 0015 para la atención integral a personas con discapacidad, ¿sí? El objetivo de actualizar esta norma es regular la prestación de servicios de atención médica a las personas con discapacidad. Es decir, volvemos a una simple actualización en requerimientos de infraestructura, en requerimientos de atención integral, ¿sí? En ampliar el campo, ¿sí? No solamente de la detección, sino ya el tratamiento, con fisioterapia, ¿sí? Con derivación a especialistas oportunos, ¿sí? Por ejemplo, oftalmología, ¿sí? Ortopedia y todo eso, ¿sí? Entonces, se trata de ya darle a la persona con discapacidad una mejor calidez y calidad de atención sanitaria, ¿sí? Y también, y esto no empieza solamente en la atención de la persona, sino también en la adecuación de los lugares públicos, ¿no? Y los lugares a los que va a asistir para seguir con su atención, ¿no? Pues cuántas veces hemos visto que hay hospitales que no cuentan o unidades médicas que no cuentan pues ni siquiera con una rampa de acceso, ¿no? Para una silla de ruedas, una camilla, una persona incluso que tenga algún bastón, ¿no? O sea, y es por eso que se actualizan las intervenciones que el personal profesional y técnico del área de la salud lleva a cabo para la atención médica integral, ¿sí? Y también nos hace hincapié en que todas estas acciones deben de ser registradas en el expediente clínico y que deben de contar con su carta de consentimiento informado, ¿sí? Va de la mano con nuestra norma 004 del expediente, en la que pues se nos pide que registremos toda atención a nuestros usuarios o pacientes. Y va a hacer énfasis, ¿sí? Esta actualización en dos tipos de. La primera es la estimulación temprana de los restos visuales, o cuando hay una debilidad visual, ¿sí? La cual se tiene que dar ahora desde los primeros meses de edad de los pacientes, ¿sí? Sobre todo cuando hay discapacidad visual congénita o cuando es adquirida en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Ya no solamente se da ese énfasis y esa prioridad
al diagnóstico temprano durante la infancia o durante la niñez, sino ya también a cualquier etapa de la vida. Puede ser un adolescente, un adulto o incluso un adulto mayor, ya se da esta atención integral pronta también, ¿sí? Y la fisioterapia también, ¿sí? Se establece en esta norma que debe dirigirse a estimular, educar o reeducar la postura, orientación, movilidad, ¿sí? La percepción y la propiocepción de la persona, ¿sí? Es decir, ya también debe ser un tratamiento fisioterapeuta integral, ¿sí? Ya no solamente, por ejemplo, a facilitar que solo camine, ¿no? O que solo hable, ¿no? Sino ya debe de ser orientado de forma integral. Y aquí entramos a la otra norma que es interesante de analizar también, ¿sí? La primera fue la de las residencias médicas y ahorita vamos a la norma oficial 234 para la utilización de campos clínicos para ciclos clínicos, e internado de pregrado, ¿sí? Así se llamaba anteriormente, ¿sí? O esta es la norma que estaba. Actualmente, bajo el proyecto de norma 0033, ¿sí? SSA 3 2013, se llamaría Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campus clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina. Todo un nombrezote, ¿no? Para prácticamente decir lo mismo que la anterior, ¿no? El objetivo y la justificación de esta norma, ¿sí? Va a ser regular la utilización de las instalaciones y de los servicios para la atención médica, ¿sí? Considerados como campos clínicos, y coadyuvar en la formación académica en los ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina, ¿sí? Y aquí van a entrar ciertos objetivos, ¿sí? Y ciertas restricciones. En esta norma ya se nos establece como tal, ¿no?, que el interno no debe de participar en el traslado activo de los pacientes, ¿sí? Eso es una garantía que se debe de dar a las unidades hospitalarias y que de acuerdo a esta norma no está justificado el hecho de que no tengo quien lo lleve, no se puede ir solo el paciente, ¿sí? Ni una serie de pretextos o excusas que se llegan a veces a ocupar, ¿sí? Sin embargo, sabemos que todavía sucede, ¿no? Y va a suceder porque a veces las limitantes, pues son precisamente esto, ¿no? El personal de salud. Sin embargo, sí es claro, establecer que realmente, ¿no? Que realmente no está permitido por la norma. Y aquí empezamos con otra vez un dilema, ¿sí? Aquí ya no se nos habla de guardias, a diferencia de la de residencias, ¿no? Nos habla de práctica clínica complementaria, ¿sí? Ya no deberíamos o no debemos usar las guardias, ¿sí? Pues nuestro médico interno de pregrado solamente va a tener prácticas clínicas complementarias, ¿sí? Y aquí nos marca que en días hábiles van a iniciar a la hora que termina el turno matutino, es decir, a las 4 de la tarde más o menos. Normalmente esas horas terminan a las 4 o a las 3, ¿sí? Y va a concluir a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente, ¿sí? Sin embargo, aquí nos deja otra abertura, de acuerdo a la normativa de la institución de salud. Es decir, la institución de salud donde esté nuestro médico interno va a poder ajustar este horario, ¿no? La duración en los sábados, domingos y días festivos debe de ser un máximo de 24 horas, ¿sí? Y ojo aquí, dice por un máximo de 24 horas, ¿sí? No nos dice que debe de durar 24 horas, dice por un máximo. La realidad es que en la práctica va a durar 24 horas, ¿no?
Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? No estamos transgrediendo, ¿no?, la norma. Si dejamos a nuestro interno 24 horas en fin de semana, ¿no?, no la estamos transgrediendo porque lo está permitiendo, ¿no? Y nos dice que se va a iniciar y se va a concluir las actividades según se especifique en la normativa de la institución de salud, ¿sí? Es decir, yo, norma, te estoy estableciendo esto, pero si tu institución de salud lo quiere, pues las puedes concluir cuando quiera, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Sigue dando pauta a abusos, ¿no? Abusos y explotación de nuestras jornadas como tal, ¿no? Pues al final de cuentas, aunque la norma no los está especificando, también nos da esa apertura, nos sigue dando esa apertura de que la institución nos los puede modificar, ¿no? Y aquí otra cosa importante, ¿no? El interno que finalice su práctica clínica complementaria en día hábil debe continuar las actividades descritas para el turno matutino en el programa operativo. Es decir, todavía seguimos teniendo jornadas de hasta 36 horas, ¿no?, en un médico interno de pregrado, el cual no está haciendo guardias, ojo, y no lo digo yo, lo dice la norma, sino está haciendo práctica clínica complementaria, ¿no? La realidad es que lo mismo que hago la observación en la norma anterior, se sigue dando ese abuso, ¿no? Sin embargo, pues ya nos da unos derechos, ¿no?, como internos, ¿no?, en el cual la institución en donde estemos nos debe de garantizar atención médica, quirúrgica y farmacológica, sea como sea, ¿sí? Ya sea si es de urgencia, ya sea si es programada, ¿sí? Pero la institución recibiente, ¿sí?, debe de garantizar estos 3 tipos de atención, ¿sí? Debe de tener un seguro de vida o su equivalente. Y aquí es donde también entra otra contraposición en esta norma. Pues la realidad es que las instituciones de salud no están programadas ni capacitadas, ¿no?, ni presupuestariamente ni administrativamente para dar seguro de vida a estos internos. ¿Por qué? Porque va de la mano con el siguiente punto que nos dice que el interno debe de tener el pago de una beca, apoyo de vestuarios y alimentación en los horarios contemplados en el programa operativo de la institución. Sin embargo, sabemos que los campos clínicos también, ¿no?, las plazas, ¿no?, de internado, como se les llaman comúnmente, pues están sujetas al presupuesto de cada institución, ¿no? Entonces, la realidad de aquí es que cuando no hay ese presupuesto y no alcanza, pues el interno se queda sin beca, ¿no?, sin ese apoyo, ¿no? Ya no le llamamos beca, ¿no?, ni sueldo, o sea, un apoyo, ¿no?, que sea. Y por ende, si no hay recurso suficiente para una beca, pues mucho menos hay un apoyo o un recurso suficiente para un seguro de vida para el interno, ¿no? Entonces, la realidad es que en el papel suenan muy bonitas estas, lo llamaremos prestaciones, ¿no?, o estos beneficios, ¿no? Sin embargo, la realidad es que para la práctica nos vamos a topar con una gran pared, ¿sí? Hasta aquí son estas 3 normas que para mi consideración son las más importantes de este plan de desarrollo, ¿sí? Son las que más relevancia llegan a tener, ¿no? Y son las que principalmente tratan de justificar más, ¿no? Y bueno, ahora vamos a entrar al tema polémico de las normas canceladas. Ojo aquí, son 34 normas canceladas, no las vamos a abordar todas, solamente vamos a abordar las normas que pueden tener más relevancia y que pueden ser más escandalosas por el problema de salud pública que representan, ¿no? Y es así que tenemos, por ejemplo, la norma 0033 para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán, ¿sí? Habrá colegas que estén en lugares que no son endémicos de picaduras de alacrán, ¿no? Y habrá colegas que sí estén en estos lugares y pues bueno, digan, ¿por qué no?
El objetivo de esta norma era establecer los lineamientos, criterios y actividades para la vigilancia epidemiológica, prevención y control, así como lo relativo al diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de la intoxicación por picadura de alacrán. ¿Sí? Y aquí es importante que veamos un análisis. ¿Por qué? El hecho de que ya no tengamos esta norma no nos va a quitar la vigilancia, la prevención y el control de la picadura de alacrán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha visto o se vio que en el 2020 se registraron 256, perdón, intoxicaciones por picadura de alacrán, ¿no? Para el año 2021 se reporta un aumento de estas intoxicaciones, ¿sí? Esto fue tomado en cuenta en esta norma, ¿no? Y también se ha hecho que el presupuesto anual es de 65 millones de pesos en inversión de antídotos, ¿no? Para estas intoxicaciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que bueno, quitamos esta norma, sabemos que nuestro país es un lugar endémico y que al contrario de disminuir, aumentaron, pues vamos a tener sustitutos. ¿Sí? Ya no va a existir la norma 0033, pero sí, vamos a echar mano, una, del programa de acción específico 2020-2024, en el cual se han resumido las acciones de prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y todas las intoxicaciones por artrópodos, ¿sí? Ya no vale la pena solamente tener alacrán, solamente tener arácnidos, ¿no? Sino en este manual, en este programa, se integran todas estas intoxicaciones a fin de reducir o sintetizar esta información. Asimismo, la parte de la norma 0033 se integra a la norma 0032, la cual es para la vigilancia, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores e intoxicación por el veneno de otros artrópodos, ¿sí? Se alinea con el programa, con el PAE, para cumplir con el objetivo de seguir cubriendo estas intoxicaciones y estas enfermedades transmitidas por vectores. Y por último, como sustituto a esta norma, tenemos la guía de práctica clínica, ¿sí? La cual es para la prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la intoxicación por picadura de alacrán. Como lo vemos en estas dos láminas, el cancelar esta norma, particularmente esta norma, no nos queda desprotegida nuestra atención hacia la picadura de alacrán, ¿no? Pues la incorporación a la norma 32, nuestra guía de práctica clínica, van a seguir normando y pautando nuestra conducta ante estas intoxicaciones. Y por ende, a nivel de recurso, va a seguir siendo un programa prioritario para la adquisición de estos antídotos. Lo mismo pasa con el proyecto de norma 0042, la cual era para la prevención y control de enfermedades, especificaciones sanitarias para los centros de prevención y control de zoonosis relativa a perros y gatos, ¿sí? Aquí en esta norma, ¿sí?, se ha visto que del 2013 al 2024 no se ha logrado un control como tal, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es importante señalar que al cancelar esta norma, ¿sí?, no se descuidan los centros de prevención y control de los perros y gatos, ¿vale? Simplemente el Poder Federal pasa la responsabilidad a los municipios, es decir, ya estos centros van a ser municipalizados para que ellos puedan normar de acuerdo a sus especificaciones municipales, ¿vale? Esto con el fin también de ahorrar un poco, ya que pues ya que lo toman o se maneja como un deber del municipio que garantice estos establecimientos. La prevención y el control de la rabia humana y en los perros y gatos se describe en el numeral 2,
¿sí? Del programa de rabia y otras zoonosis. Es decir, la rabia humana sigue siendo atención prioritaria como salud pública. Con la desaparición de esta norma no se cancela esta atención, solamente se incorpora al programa de rabia y otras zoonosis, garantizando precisamente el diagnóstico y el tratamiento de la rabia. ¿Sí? ¿Y de qué va a echar mano? Pues de la norma 0011, que va a ser la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos, ¿sí? Y el proyecto de norma 0042, ¿sí? No erogará un gasto, lo que decimos, ¿sí? No va a dejarse de cubrir la rabia como una, como tal, como enfermedad de salud pública, ¿sí? Pues se van a continuar todas estas acciones de prevención en los centros de control canino, ¿sí? La prevención, pues llega, es la vacunación, las campañas de fomentación, ¿sí? La revisión de los animales, en el caso de las mordeduras, la atención de estas mordeduras, pero va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar a ser responsabilidad de cada uno de los municipios del país. Ya no van a ser operados de manera federal, sino cada municipio va a velar por los recursos humanos y materiales de estos centros de control canino, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que va a ser un ahorro de gastos, ¿no? A nivel federal, sino que va a ser una redistribución de responsabilidades, ¿sí? Ahora, estas son las normas, ¿no? Como que las que justifican, ¿sí? Sin embargo, hay otras normas que no se justifican y ahorita las vamos a ver. Porque, ¿por qué cancelar normas si las estadísticas del Día Mundial contra el Cáncer nos habla que en mujeres de 30 y 59 años, la causa principal de muerte por tumor maligno fue el tumor de mama, el de cuello de útero, con tasas de 1.52 y 0.88 de funciones por cada 10,000 mujeres? ¿Por qué cancelar una norma, ¿sí? Si es igual de grave la disminución de consultas y estudios, pues han llegado a 59% para el cáncer de mama, es decir, pasando de 248,000 a 102,000, ¿sí? Y una disminución del 62% para cáncer cervicouterino. Es decir, estas estadísticas nos hablan que nuestras mujeres en territorio mexicano se siguen muriendo de cáncer de mama y de cáncer cervicouterino. Y que también nuestras mismas mujeres, ¿sí? Están bajando en las consultas, ¿sí? De atención y en los diagnósticos de prevención, ¿sí? Y esto en un solo periodo de 6 años, ¿sí? En 6 años, de 248,000 consultas que había, solamente ahora se dan 102,000, ¿sí? Para el cáncer de mama. Y de 337,000 se bajó hasta 127,000 para cáncer cervicouterino. ¿Por qué quitar normas, sí? Si nuestras mujeres están muriendo de cáncer. Igual, ¿sí? ¿Por qué quitar normas contra el VIH y el SIDA si en el 2021 se registraron 4,662 muertes relacionadas con el VIH, del cual el 83,6% son hombres y el 16,4% son mujeres? ¿Sí? Con una tasa de 3,7 fallecimientos por cada 100,000 personas. Es decir, las personas con VIH también se siguen muriendo. Y esto es un parteaguas, ¿por qué? Porque el cancelar las normas nos va a dar daños ocasionados, ¿sí? Y uno de los principales daños de cancelar estas normas es que México entraría en los pocos países que no tienen directrices científicas para la atención de enfermedades. Es decir, no va a contar con una norma, ¿sí? Que estandarice y que atraiga toda esta atención para las enfermedades como tal, ¿sí? Y eso es alarmante porque solo el 25% de integrantes de la Organización Mundial de la Salud son países que no cuentan con estas directrices. Y al cancelar estas normas, México entraría en este pequeño porcentaje de país que no tendría rumbo para corregir
o para seguir este estándar, ¿no? Otra de las consecuencias es que aumenta la vulnerabilidad de los pacientes, pues ellos tendrían cierta incertidumbre, ¿sí? De que no los puedan atender, de que ya no se quieran atender o incluso de que les nieguen cierta atención, ¿no? Y esto va de la mano que atenta contra el derecho a la salud, ¿sí? El cual se fundamenta en el artículo 4 de la Constitución e incluso en los tratados internacionales de los que México es parte, ¿sí? Y recordemos que parte de las garantías en México es que toda persona va a gozar de estos derechos, ¿sí? E incluso va a gozar de los derechos asentados en los pactos internacionales. También se puede dar casos de indefensión legal de los pacientes, es decir, el paciente ya no va a poder, ¿no?, sostener si realmente hubo una mala práctica, ¿sí?, si hubo una negligencia, al ya no haber una directriz normativa que guíe la práctica médica, ¿no? Sin embargo, también para nosotros como médicos llega a tener ese tipo de detalles, ¿no? Pues va a limitar nuestros mecanismos de defensa del personal médico. Ya no vamos a tener como tal con qué comprobar que estamos siguiendo una directriz de acuerdo a los estándares, ¿sí?, que se establecen para México. Ojo, no hay que confundirlo con la buena práctica médica, que la cual se basa en la literatura, ¿sí?, en las guías de práctica clínica, artículos, etc., ¿no? Sin embargo, no va a haber, por ejemplo, hablando del cáncer cervicouterino, por ejemplo, yo como médico, ¿sabes qué? Mira, yo le mandé a hacer el Papá Nicolau porque era mujer de 30 años, con antecedente de BPH, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ya no va a haber esa parte. ¿Por qué? Porque pues, simplemente ya no va a haber algo que marque que diga, ¿sabes qué? A partir de tal y tal edad, con vida sexual activa, tienes que hacerte, ¿sí? Y eso se traduce en que también nosotros como médicos vamos a tener estándares de calidad dudosos. Pues recordemos que parte de las normas es darnos ciertos estándares mínimos de calidad de atención, ¿sí? Aquí lo pongo con un interrogante, porque no necesariamente aumentaría la mala praxis, ¿no? Sin embargo, sí podría ser que aumente y no por la responsabilidad médica, sino porque precisamente al ya no haber estándares de calidad ni directrices que normen el actuar médico, todo podría salirse de control, lo llamaremos, ¿no? Y algo aquí también que es preocupante, ¿no? Porque nos interesa como personal sanitario y también como población en general, pues que se relajaría la prevención de ciertas enfermedades. Un ejemplo es, al ya no haber o al bajar la cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano, pues aumentarían los casos de cáncer cervicouterino, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, si se llegaran a disminuir, por ejemplo, las vacunas contra la influenza, pues habría un repunte, ¿no?, de esta enfermedad cada año, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de al no haber una directriz para la diabetes mellitus o la hipertensión, pues aumentaría, ¿no?, nuestros diabéticos, nuestros hipertensos, ¿no? O incluso aumentaría el descontrol si a veces, pues estableciendo ciertos tratamientos que normativamente debe de contar el instituto, no hay, pues con mucha más razón cuando no haya algo que lo norme y que diga, ¿sabes qué? Este cuadro básico mínimo debes de tener, ¿no? Y aquí, pues bueno, hay una pequeña alerta, ¿sí?, que es el Consejo Coordinador Empresarial, generaría un vacío legal en la regulación de los productos y servicios de atención médica, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿sí? Ya no nos daría una pauta, ¿sí?, para saber qué es de calidad y qué no. Se reduciría las bases que definen los correctos procedimientos médicos, ¿sí?, y por ende se evitaría que las personas demanden reparación de daño por mala praxis médica, ¿sí? Pues ya no habría una directriz que diga, ¿sabes qué? Si estuvo correcto, no estuvo correcto, si cumplía con la infraestructura, no la cumplía, ¿no? Entonces, ese sería el detalle.
Y aquí tenemos el listado de las normas a ser canceladas, ¿sí? Una es la norma 015 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. La 030 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial. La 037 para el tratamiento, prevención y control de las dislipidemias, ¿sí? La 014 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino. La 028 para la prevención, tratamiento y control de adicciones, ¿sí? Un pequeño desacierto en un país en donde cada vez más adolescentes son víctimas de dichas adicciones. Entonces, la realidad es que también quitar esa norma está un poquito fuera de lugar para la atención a la salud del niño, ¿no? La 048, ¿no? Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica, promoción de la salud sobre el crecimiento prostático benigno y pues cáncer de próstata. La 050 para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, ¿sí? Y aquí volvemos a igual a tener otra controversia. ¿Por qué si estamos luchando por espacios públicos, por derechos tenemos la cancelación de una norma que va encaminada a un tema de moda? Y hablamos de moda en el sentido de respeto, ¿no? En el sentido de que a veces, pues bueno, se agarran temas actuales para tratar de regular, ¿no? Sin embargo, hay algo a considerar. Si bien está publicado que se cancelarán las normas señaladas en el suplemento y en el plan federal, aún sigue pendiente la publicación del aviso de cancelación. Es decir, todavía oficialmente no están canceladas estas normas. Estas normas todavía siguen vigentes y siguen y tienen y pueden ser sancionables a su omisión, ¿sí? Derivado de eso, tenemos un proceso de cancelación de normas, ¿sí? En el cual primero se elabora la justificación técnica, ¿sí?, de la norma oficial o del proyecto de norma, ¿sí? Cosa que no todas las normas que están en el suplemento, que si ustedes gustan consultar, no tienen toda la justificación técnica, solamente dicen que se va a cancelar, ¿sí? De ahí debe de haber un acuerdo favorable del subsecretario para su cancelación e integración. De ahí debemos de integrar en el Programa Nacional de Infraestructura, que es donde ya están, ¿no? Ya pasaron, por eso es que se dio todo este boom de que se iban a cancelar, porque ya están integradas en el programa, ya pasamos estos 3 pasos. Someter al pleno del comité consultivo, ¿sí?, para su aprobación. Elaborar el aviso de cancelación, ¿sí? Este paso, hasta este momento, la realización de esta ponencia y de esta plática, no está todavía este aviso de cancelación, por lo que como tal no están canceladas todavía. Y aunque así fuera que ya estuviera el aviso, todavía faltan más pasos, como es enviar a la Subsecretaría de Prevención el trámite del aviso, enviar a la oficina del abogado general para observaciones o dar el visto bueno. Una vez con el visto bueno, elaborar la extensión del análisis, ¿sí? Es decir, ya justificar qué va, por qué se cancelan y qué las va a suplir, en cómo las van a suplir, ¿sí? Enviar esta extensión, ¿sí?, a la Comisión Nacional, ¿sí? Nuevamente enviar al abogado general el aviso de cancelación, firmado ahora por el subsecretario de Promoción a la Salud, junto con el dictamen, ¿sí?, de la Comisión Nacional Regulatoria. Hasta este momento ya pueden ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación el aviso de cancelación. Hasta este paso es cuando ya no tenemos o ya no tendríamos normas oficiales. Actualmente todavía estamos en el paso 5, ¿sí? Actualmente todavía tenemos que seguir estas normas que están, ¿sí?
Además de que en agosto se promovió un amparo, ¿sí? Para evitar esta cancelación. Se concedió provisionalmente, sin embargo, pues ya se está retomando, ¿no? No se fundamentó adecuadamente y ya se está retomando, seguir con los pasos, ¿sí? 6, 7, hasta llegar al 11. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, hasta este momento, doctores, pues no están canceladas, ¿sí? Se frenaron un poco, ¿sí? Sin embargo, pues sigue este proceso de cancelación, ¿sí? Hasta que no haya la publicación oficial del aviso de cancelación, estas normas siguen vigentes, ¿sí? Tienen que ser respetadas, tienen que ser seguidas y volvemos a lo mismo, tienen que ser sancionadas ante su inobservancia. Bueno, en resumen, es necesario que la Secretaría de Salud presente las justificaciones de la cancelación y en su caso garantizar un tratamiento homologado para los padecimientos, ¿sí? Esto lo puede hacer a través de publicación de nuevas guías, a través de nuevos algoritmos, publicación de planes, proyectos, ¿sí? De lo que considere pertinente la Secretaría de Salud a fin de compaginar esa atención y no descuidar ese derecho de la salud. Es importante mencionar que las normas en materia de salud generan certeza y seguridad jurídica, tanto en los procesos de atención médica, ¿sí? Como a la seguridad de las personas que lo hacen como de los que la reciben, ¿sí? Ya que norman procedimientos y procesos técnicos específicos, ¿sí? También es importante señalar que las normas, ¿sí?, establecen medidas para asegurar la calidad, sanidad y armonización de los productos y servicios que adquieren las y los consumidores de médicos, ¿sí? Al final de cuentas, digo, no usamos esa palabra, pero nuestro paciente pues es un consumidor, ¿no? Y pues bueno, bajo esta premisa, la falta de normas generará una gran incertidumbre en la atención especializada que reciben los pacientes. Por ejemplo, las mujeres con CA de mama, cáncer cervicouterino o los niños que llegan a tener algún cáncer, pues no habrá protocolos o procedimientos técnicos que establece la norma para su atención. Entonces, como lo vemos, es un escenario terrible, sí, probablemente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a la par de la cancelación de estas normas, también debe de haber un sustituto, ¿sí? Debe de haber algo, ¿no? Que nos sustituya la atención, los procedimientos y lo que vamos a hacer cuando ya no estén estas normas, ¿sí? No solamente pueden desaparecer por desaparecer, ¿no? En su momento la Secretaría de Salud nos dirá cómo nos vamos a conducir, les repito, puede ser a través de las guías de práctica clínica, puede ser a través de nuevos algoritmos, nuevos proyectos, nuevos planes institucionales, etc., etc., ¿no? Entonces, la realidad es que las normas, literal, norman, ¿no? Todas las conductas que nosotros como médicos llevamos, ¿no? Y la realidad es que a veces llega a ser un poco, volvemos a lo mismo, sin echar mano de, pero bueno, llega a ser un poco alarmante cómo se diverja cierta información, ¿no? Pues si bien es cierto, sí se descuida, ¿no?, cierta atención, pero también se tiene, o hay otros medios jurídicos que tienen que dar cierta certeza. Bueno, hasta aquí sería la presentación. No sé si hay alguna duda, pregunta, algún comentario. Sí, doctora Diana. Buenas noches, doctor. Buenas Bueno, pues noches. sí, indudablemente toda la perspectiva que ahorita nos hizo usted favor de exponer, pues ha sido todo un trabajo de décadas, ¿no? De gente de investigación, de área de la salud, gobierno. Sin embargo, creo que también todo el historial que tenemos